Revelado, un cita a ciegas siniestra que descubre un amor prohibido y un secreto escalofriante. Valeria nunca imaginó que una simple cita a ciegas podría convertirse en la pesadilla de su vida. Con 24 años y atrapada en un barrio marginal, sus noches transcurrían entre el trabajo en una tienda de abarrotes y las preocupaciones por su familia. Pero la insistencia de Marta la llevó a un pequeño café de la zona, donde la luz tenue iluminaba más sombras que rostros. Era ahí, entre aromas de café quemado y murmullos apagados, donde conocería a Diego. Diego entró como un rayo de sol en su vida gris. Atractivo, carismático, su sonrisa iluminaba cada rincón oscuro del lugar. La conversación fluyó como si se conocieran de toda la vida. Valeria se sintió especial, una sensación que había esperado, un susurro de esperanza en su pecho. Pero de repente, algo cambió. Diego empezó a hablar de su vida, y los detalles que mencionaba la hicieron estremecer. Sabía de su familia, su trabajo nocturno, incluso fragmentos de historias que solo compartía con sus amigas. ¿Cómo es posible?, se preguntó. Una punzada de inquietud le atravesó el estómago mientras su corazón latía más rápido. El ambiente se tornó pesado. A través de las ventanas del café, vio las calles desiertas, la oscuridad acechando como un depredador. Valeria sintió que los murmullos que la rodeaban tenían eco de advertencias que no lograba comprender del todo. ¿Un lobo disfrazado de oveja?, le habían comentado alguna vez. ¿Pero quién podía ser realmente Diego? La atracción y el temor colisionaban en su mente. Vamos a dar un paseo, le dijo con una sonrisa deslumbrante. La propuesta la llenó de emoción y terror a la vez. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Mientras caminaban, las sombras parecían alargarse, como si se movieran con vida propia. Los murmullos de sus vecinos se colaban en sus oídos. Ten cuidado, no le des tu confianza a cualquiera. Valeria intentó ignorar las advertencias, aferrándose a la idea de un amor que podría sacarla de su rutina desgastante. La conversación fue oscureciendo. Diego hablaba de control, de decisiones. Algo en su tono se volvió inquietante, como si estuvieran jugando un juego peligroso. Pudo sentir un escalofrío recorrer su espalda cuando una vecina apareció de repente, sus ojos reflejaban el miedo. Valeria, aléjate de él. No es quien dice ser, advirtió, casi en un susurro. La atmósfera se volvió tensa, chisporroteante, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Un destello de alarma se encendió dentro de Valeria. ¿Qué estaba haciendo? A su alrededor, el barrio parecía observarla, y las paredes del café se desvanecían. No te preocupes, Valeria. Siempre hay opciones, susurró Diego, su mirada fija e intensa. En ese instante, las palabras resonaron en su mente como un eco perturbador. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con un instante de lucidez en medio de la tormenta, Valeria buscó en su mente la salida. La familiaridad de Diego comenzaba a sentirse como un cuchillo afilado a su lado, y el aire se hizo denso. ¿Podía confiar en su instinto? Su corazón golpeaba contra su pecho mientras el peligro que la rodeaba se definía con claridad en su mente. Allá afuera, el barrio también tenía sus propios secretos, y estaba a punto de descubrir que quizás no era solo un amor lo que había encontrado, sino un misterioso hilo que lo unía a las desapariciones que la comunidad temía. ¿Podría escapar antes que la oscuridad la atrapara? La noche se había instalado de forma implacable, sumergiendo el barrio en un silencio apenas roto por el eco del viento. Valeria sentía que el tiempo se había detenido. A su lado, Diego la miraba como si pudiese ver dentro de ella, como si conociera sus más profundos temores. Los latidos de su corazón parecían ecoar en la oscuridad. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó Diego, su voz era suave pero cargada de una tensión que hizo temblar a Valeria. Ella, sin poder articular palabra, simplemente asintió. Pero en el fondo sabía que no quería escuchar lo que pudiera venir.
La verdad la asustaba tanto como atraía su curiosidad. Hay cosas que no entiendes, continuó él, acercando su rostro al de ella. Este barrio tiene un lado oscuro. Lo que creías que era un simple encuentro puede ser mucho más. Hay quienes desaparecen, sin dejar rastro. El rostro de Valeria palideció. Datos sueltos, susurros vagos de su comunidad sobre personas perdidas en la noche comenzaron a cobrar vida en su mente. 10 rostros, 10 historias, cada una encerrando desesperación. De pronto, escucharon pasos. Un sonido casi inaudible al principio, luego se hizo más claro, más urgente. La figura de su vecina, la que había advertido sobre él, apareció de entre las sombras. Su rostro estaba pálido, y los ojos desorbitados mostraban el pánico que, hasta ese momento, Valeria había ignorado. «Valeria». «Tienes que irte», gritó la mujer, casi suplicando. «No le creas». Valeria miró a Diego, quien ahora sonreía, pero su expresión estaba teñida de algo que le heló la sangre. La sonrisa se asemejaba más a la de un depredador que a un amante. «¿Ves?», dijo Diego sin desprender sus ojos de ella. «Te lo dije. Siempre hay opciones. Pero a veces, la elección no es la que tú piensas». El ambiente se volvió claustrofóbico. La vecina empezó a retroceder, y Valeria se dio cuenta de que la única salida era apartarse de él. Pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapada en un tira y afloja entre el deseo y el terror. «¿Quién eres realmente?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. Diego ladeó la cabeza, como si la curiosidad genuina por su pregunta se mezclara con el placer de sus juegos. «Soy lo que tú quieres que sea. Pero más que eso, soy lo que este barrio necesita». Las palabras se deslizaron como un veneno por los oídos de Valeria. Un escalofrío recorrió su piel, y de repente, todo lo que había creído conocer comenzó a tambalearse. Una imagen fugaz de su familia entró en su mente. ¿Qué pasaría si él realmente estaba involucrado en las desapariciones? Diego se acercó un paso más, el aliento frío tocando su cara. «No puedes escapar de esto, Valeria. Ahora eres parte de lo que somos». La información comenzó a girar en la cabeza de Valeria como un tornado. La idea de no estar sola era una trampa. ¿Realmente había algo más ahí? ¿Era la última víctima, o había más en juego, algo que la unía a Diego sin que ella lo supiera? La figura de la vecina se desvaneció rápidamente en la oscuridad. Y en ese instante, Valeria decidió que no estaba dispuesta a convertirse en una más de esa lista. Pero, ¿cómo podía luchar contra lo que parecía invencible? «Suéltame», exclamó, empujándolo con todas sus fuerzas. Diego, sorprendido, tropezó y, en ese momento crucial, Valeria corrió. Las calles se sentían distintas, como si estuvieran llenas de vida y peligro. La oscuridad no era solo un escudo, era un enemigo. Al girar en una esquina, se encontró frente a la tienda de su trabajo, ahora desierta. La luz parecía fallar, creando sombras inquietantes que danzaban ante sus ojos. Y ahí, en el interior, vio un destello. La imagen de un rostro conocido la miraba desde el fondo de la tienda. Sin poder contenerse, se acercó. Pero al hacerlo, sintió una presencia detrás de ella. La sensación de ser observada la envolvió otra vez, una pesadilla que jamás parecía terminar. El sonido de pasos pesados cruzando la calle la detuvo en seco. Valeria giró lentamente, el miedo apoderándose de su cuerpo, sabiendo que la cacería apenas había comenzado. ¿Era Diego quien la seguía o algo aún más maligno acechaba en las sombras? Valeria se encontraba en el umbral de la tienda, el rostro pálido de su amiga Luisa iluminado tenuemente por un parpadeante tubo fluorescente. La imagen era un recuerdo vívido. Pero en lugar de tranquilidad, la certeza de que todo había cambiado agudizó su ansiedad. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. «Luisa», gritó, mientras intentaba abrir la puerta, pero notó que estaba cerrada. Con pánico, dejó escapar un grito. Las luces parpadearon de nuevo antes de que angustiosos pasos resonaran detrás de ella. Valeria giró, y el aire se le heló. La figura oscura de Diego emergió de la penumbra, la sonrisa aún retorcida en su rostro. Había pasado de ser un seductor a convertirse en un monstruo en un abrir y cerrar de ojos. «No lo hagas, Valeria», susurró Diego con voz suave,
como una melodía infernal. No necesitas abrir la puerta. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El rostro de Luisa, que antes le traía calma, ahora se convertía en una imagen espectral. Diego había manipulado la situación. Todo lo que había creído, cada rastro de confianza, se evaporaba en esa atmósfera cargada de oscuros secretos. No podía permitir que Diego la atrajera más hacia su red. «Lárgate», exclamó, su voz resonando en el silencio tenso de la noche. «No quiero saber nada de ti». La figura detrás de ella, esa amiga que siempre había estado de apoyo, parecía agacharse, desvaneciéndose. Valeria sintió un escalofrío por la espalda, el sentido de que Luisa no estaba sola en su desaparición. ¿Qué había hecho Diego con ella? De repente, una ráfaga de viento apagó las luces, sumiendo el local en la oscuridad total. Valeria se quedó paralizada. El tiempo y su sentido de la realidad se cristalizaron en un instante de terror. «No hay escapatoria», Valeria, dijo Diego, su voz ahora más cercana. «El barrio ha elegido a sus nuevas piezas. Tú eres una de ellas». El eco de sus palabras reverberó como una carga pesada, y Valeria, en un acto desesperado, corrió hacia la parte trasera de la tienda. Quería encontrar una salida, un lugar seguro. Los estantes crujían a cada paso, y los frascos de productos de limpieza brillaban en la oscuridad como si almacenaran secretos que nunca deberían ser revelados. Cuando al fin salió a un estrecho pasillo de emergencia, un olor a moho la golpeó en la cara, y el crujido de algo que se movía tras de ella la hizo saltar. Sin mirar atrás, avanzó a ciegas, hasta que un grito la detuvo en seco. «Valeria. Ayuda». El llamado de Luisa resonó con tal desesperación que sus fibras más íntimas comenzaron a quebrarse. ¿Pero quién podía ser realmente Luisa en ese momento? ¿Un truco? ¿Un eco del fondo del alma de Diego? El dilema la mantenía atrapada. Con el corazón desbocado, decidió que debía averiguarlo. Rodando hacia el lado, notó que una pequeña ventana en la parte superior estaba entreabierta. Saltando, pudo llegar y asomarse. La calle estaba vacía, y la niebla se alzaba como una sombra etérea, cubriendo cada rincón. La sensación de estar observada volvió a apoderarse de ella. De repente, una mano fría la tocó por detrás. Valeria giró, aterrorizada, para encontrarse con la expresión aterradora de Diego. «¿Por qué no vienes a mí?» «La verdad siempre libera», dijo él, acercándose. Valeria sintió su estómago revolverse. Necesitaba una respuesta. Justo cuando estaba a punto de contestar, la oscuridad a su alrededor empezó a susurrar, revelando secretos que habían estado ocultos durante años. «¿La verdad?» «¿Cuál es la verdad?», exclamó en un último intento de resistencia. Pero la respuesta nunca llegó. La figura de Diego se desvaneció, y en su lugar apareció un símbolo en la pared, uno que Valeria conocía demasiado bien. Sus manos temblaban cuando, a través de la oscuridad, se atrevió a tocarlo. ¿Acaso había despertado algo que no debería haber tocado? La tienda comenzó a vibrar, y Valeria, atrapada en un torbellino de luces y sombras, comprendió que nada volvería a ser igual. Una risa resonó en la oscuridad, burlona y aterradora. Y, de repente, todo se oscureció de nuevo. El crecimiento del pánico llenó el aire, y un pensamiento le cruzó la mente: ¿estaba realmente sola, o había un poder más allá de Diego que la estaba persiguiendo? El murmullo se transformó en gritos. El eco del pasado regresó, recordándole las advertencias, los rostros que ya no existían. Pero debía averiguarlo. Una pregunta quedó flotando en el aire: ¿a qué precio descubriría la verdad? El aire se sintió más denso, como si la oscuridad misma la aprisionara. Valeria, todavía temblando, se encontró rodeada de sombras cambiantes que parecían moverse, danzando a su alrededor con un propósito malévolo. El símbolo en la pared pulsaba, como si tuviera vida propia, llamándola a acercarse más. Una potencia inexplicable surgió de él, y con cada latido de su corazón, la tienda retumbaba como un monstruo a punto de despertar. «Valeria», susurró una voz, y esta vez no era Diego, ni Luisa. Era algo más antiguo, más profundo, como un eco del alma del lugar. En vez de huir, cada vez se sentía más arrastrada hacia el símbolo. Aunque su mente gritaba que debía escapar, su cuerpo comenzaba a moverse hacia adelante, atraído por una fuerza casi hipnótica.
Las paredes del pasillo parecían retroceder, otorgándole un respiro momentáneo, pero el silencio era aún más inquietante que antes. No temas, la verdad te liberará, insistía la voz, resonando en su mente y retumbando en su pecho. Valeria luchó, cerrando los ojos, tratando de concentrarse en su amistad con Luisa, su amor por la vida. Sin embargo, la voz la llamaba desde el abismo. De repente, otro grito desgarrador rompió el silencio, un grito que hizo que su sangre helara. —¡Ayuda! —Valeria. Luisa, gritó, sintiendo que la desesperación la invadía de nuevo. Fue en ese instante que el símbolo comenzó a emitir una luz tenue, revelando figuras en las sombras. Eran rostros conocidos, pero distorsionados por el miedo y la tormenta de la oscuridad. Valeria los reconoció, amigos perdidos, conocidos de la infancia, personas que habían desaparecido del barrio sin explicación. Con cada rostro que aparecía, un peso más se añadía a su corazón. Desesperada, dio un paso atrás, pero fue demasiado tarde. Las sombras tomaron forma, atrapándola en un abrazo frío, opresivo. «Ven, eres parte de nosotros ahora, serás nuestra», susurraron en un coro macabro, el eco de sus voces resonando en su mente y ahogando sus pensamientos, desdibujando su voluntad. Valeria luchó, intentando gritar, pero sus palabras se evaporaron en el aire pesado. La risa burlona de Diego resonaba en el fondo, mezclándose con la desesperación de sus amigos que estaban atrapados entre susurros de tinieblas. La atmósfera se tornó irrespirable mientras las sombras se acercaban. Valeria, en su último esfuerzo, recordó las historias que su abuela le contaba sobre la lucha entre la luz y la oscuridad, y un estallido de determinación surgió en ella. «Dame fuerza», exclamó, sintiendo que la energía se acumulaba dentro de cada parte de su ser. Con un grito catártico, Valeria extendió las manos hacia el símbolo, dispuesta a enfrentar lo que sea que le esperara al otro lado de la verdad. En ese instante, la tienda tembló como si hubiera sido sacudida por un rayo, y las sombras retrocedieron, gimiendo como si fueran quemadas por su luz interna. Pero antes de que la liberación se completara, todo se detuvo. Un silencio helado llenó el espacio, y Valeria se encontró completamente sola, el símbolo ahora desvanecido en la penumbra. Un pensamiento aterrador la atravesó: ¿había conseguido realmente liberarse, o simplemente había despertado algo mucho más oscuro que ahora la acechaba en la sombra? Caminó hacia el umbral, su mente borrosa por la ansiedad. La niebla afuera parecía más densa ahora, y las formas en la oscuridad la observaban fijamente. Apenas pudo dar un paso hacia adelante cuando un susurro frío le atravesó la nuca. «La verdadera prueba está apenas comenzando», susurró una voz conocida. Valeria se dio la vuelta lentamente y lo vio. Estaba ahí, de pie en la penumbra, con una sonrisa cruel dibujada en los labios: «Diego. No has escapado, Valeria. Este es solo el principio». La oscuridad se cernía nuevamente sobre ella, y en su pecho un sentimiento creciente de terror la envolvió. «¿Qué me has traído?», preguntó Valeria, temiendo la respuesta. Un rayo de luz inminente brilló entre las sombras en el fondo de la tienda, y mientras luchaba por comprender el significado, se dio cuenta, no iba a ser solo una lucha por su vida, sino por las almas de todos los atrapados en este horror. Mientras la risa regresaba y la oscuridad parecía acercarse más, Valeria comprendió que había cruzado un umbral del que no podía volver atrás. La noche apenas comenzaba, y con cada segundo pasaban, una nueva revelación, un nuevo secreto esperaba ser descubierto. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad? La luz titilante proyectaba sombras danzantes por toda la tienda, transformando los objetos en formas grotescas. Valeria sintió que la respiración se le aceleraba, sus manos comenzaron a temblar, y aunque la figura de Diego continuaba en pie, era la oscuridad lo que verdaderamente la observaba, constante y amenazante. «Diego, ¿qué está pasando?», preguntó con voz entrecortada, intentando mantener la calma. La sonrisa de su amigo se amplió, revelando una confianza que la inquietó aún más. «No lo entiendes, Valeria. Esto es solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que nunca debió ser desatado». La tienda pareció vibrar a su alrededor. Valeria dio un paso atrás, pero Diego se acercó, cada vez más, como si la oscuridad lo fortaleciera. Su risa resonaba y se mezclaba con el murmullo de las sombras, formando un coro aterrador que la envolvía en el pánico. «No te acerques», gritó Valeria, pero, a pesar de su determinación, el miedo la mantenía anclada al suelo. Cada intento de retroceder se veía frustrado por el magnetismo de la oscuridad,
que le susurraba dulcemente, prometiendo poder y comprensión. No puedes huir de esto, continuó Diego. Tienes que elegir, unirte a ellos, o morir y permanecer atrapada aquí para siempre. Las sombras comenzaron a moldearse en figuras de sus amigos desaparecidos, sus rostros distorsionados por la agonía y el sufrimiento. El terror mezclado con la traición invadió el corazón de Valeria. Sin poder contenerse, gritó sus nombres, deseando que se dieran cuenta de su presencia, que pudieran liberarla de la prisión que construía la oscuridad. Luisa. Diego. No. Despierten, su voz resonó en la tienda, pero las figuras seguían quietas, sumidas en su tormento. A cada grito, la risa burlona de Diego se volvía más fuerte, más desafiante. Ellos no pueden ayudarte, Valeria. Este lugar no es solo un refugio. Es una trampa. Un escalofrío recorrió su espalda mientras las paredes de la tienda parecían cerrarse aún más. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, produciendo un zumbido sordo que llenaba el aire. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, notando cómo la desesperación amenazaba con desbordarse. La luz que hay en ti es lo que buscan. Creen que eres la clave para escapar. Pero lo que no saben es que ya has cruzado el umbral. Diego sonrió con complicidad, dejando entrever un secreto. Súbitamente, la mente de Valeria recordó las historias de su abuela, las advertencias sobre pactos oscuros y sacrificios. La verdad era que la posibilidad de salvación podría no estar en su luz, sino en su caída. No haré lo que tú quieres, musitó, convencida de que debía resistir a toda costa. No puedo formar parte de su horror. Diego se rió de nuevo, un eco frío que hacía vibrar las paredes a su alrededor. En un movimiento rápido, él alzó las manos, y las sombras se agitaron, tomando fuerza y formando un muro impenetrable a sus espaldas. Bienvenida a tu destino, dijo, su voz ahora un susurro ominoso. Desesperada, Valeria recordó el poder que sintió al convocar la luz. Cerró los ojos y trató de concentrarse, buscando en su interior, pero la oscuridad ya había empezado a consumir esa chispa alargando sus tentáculos invisibles. El aire se volvió más pesado y los susurros crecieron en intensidad, como una tormenta de voces clamando por su voluntad. Valeria, gritó Luisa, su eco resonando con fuerza en el fondo de la tienda. Aquel grito fue lo que la sacudió de su letargo. Abrió los ojos, su corazón palpitando con fuerza. La intuición le dijo que estaba en un momento crucial, y para salvar a Luisa, debía desprenderse de su miedo. Con una convicción ardiente, levantó las manos hacia las sombras y gritó fuerte y claro: «Nunca seré parte de ti». Un destello de luz blanca repentinamente brotó de su pecho, pulsando con la fuerza de su determinación. Las sombras comenzaron a retorcerse, gritando en agonía mientras el símbolo en la pared resplandecía con una claridad sobrenatural. Pero cuando Valeria pensó que había revertido la marea, la voz de Diego resonó, diferenciándose entre el ruido ensordecedor de las sombras. Lo que has hecho solo ha servido para agravar tu sufrimiento. Este poder no es para ser controlado. Prepárate, Valeria, porque pronto lo sabrás. La luz titilante se desvaneció lentamente, llevando consigo un manto de sombras entrelazadas. Una sensación de miedo latente se cernió sobre ella, y con un último empujón a la oscuridad la devoró, atrapando a Valeria en un estado de inacción, mientras en lo más profundo, una nueva revelación comenzaba a erigirse. Un grito, uno solo, resonó por la noche cuando la luz se extinguió. ¿Era Luisa o era su propio grito liberador? La respuesta pereció en la penumbra, y Valeria se dio cuenta de que nada la prepararía para lo que vendría a continuación. Y entre las sombras, ella sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Mientras su mundo se oscurecía y el dolor crecía, una pregunta inquietante surgía en su mente: ¿serían sus amigos los que debía salvar, o había algo más oscuro en juego que podría usar su luz como un cebo? Valeria apenas podía pensar. Fue como si en un instante todo se hubiera sumido en un silencio ensordecedor, y en el siguiente, el caos tomó su lugar. Las sombras la rodeaban, una marea oscura que se agitaba y susurraba entre susurros incomprensibles. La tensión la empujó hacia adelante, tratando de encontrar un camino, pero las imágenes de sus amigos, distorsionadas y atrapadas en ese otro mundo, la mantenían inmóvil. Luisa, gritó, pero su propia voz sonó vacía, como un eco lejano. La desesperación la inundó. Sería incapaz de luchar contra esto sola. A su alrededor, las sombras cobraban vida,
adoptando rostros que conocía y formas que nunca podía olvidar. Diego permanecía allí, con su rostro iluminado por una luz que él mismo no podía entender, y con una sonrisa que parecía más monstruosa que amable. Algo dentro de Valeria se retorció al verlo, y un nuevo impulso de rabia la llenó. La liberación no podía estar en sus manos. Si Diego era su amigo, ¿qué lo había llevado a convertirse en lo que ahora era? «Detente», gritó Valeria, su voz temblando entre el miedo y la cólera. «No eres tú, Diego. Esto no eres tú». Las sombras se retorcían como serpientes, zumbando con furia y agonía. La realidad parecía distorsionarse ante su mirada, y la tienda se convirtió en un laberinto de terror. Intentó recordar lo que había sentido al convocar la luz, esa conexión brilla dentro de ella, como un faro en la oscuridad. Con un profundo suspiro, respiró hondo y decidió que no permitiría que ese horror la consumiera. Cerró los ojos y se concentró, visualizando la luz nuevamente. Recordó las risas de sus amigos, las aventuras compartidas, y con cada imagen, su corazón latía con más fuerza. La luz comenzó a brotar de su pecho de nuevo, esta vez con una intensidad sorprendente, como si la conexión con su ser se hubiera amplificado. Las sombras chillaron, tratando de socavar su luz con un desespero palpable, pero era valiente ahora, más decidida que nunca. «Tú no me controlarás», gritó, dejando que la luz se expandiera, iluminando cada rincón, cada pliegue de la oscuridad. Pero al hacerlo, Diego no retrocedió. Por el contrario, se echó a reír, una risa que reverberaba como un eco en una caverna oscura. «Tienes más poder del que imaginas, pero no sabes cómo usarlo. Te quedarás atrapada, Valeria. Aquí no hay salida». La luz la envolvió, y en un instante, se sintió elevada, capaz de desvanecer la oscuridad, hasta que sus amigos aparecieron nuevamente, sus rostros ahora distorsionados por el sufrimiento y la incertidumbre. Al verlos, la luz titiló, y Valeria entendió que la conexión con ellos podría ser su salvación, pero también su perdición. «Ayúdame, por favor», suplicó, extendiendo una mano hacia ellos. «Juntos podemos salir de aquí». El silencio se hizo nuevamente, y entonces, una a una, las sombras comenzaron a apartarse, dejando al descubierto un camino hacia la salida. Pero justo cuando comenzó a avanzar, una forma emergió de la oscuridad, una invitación con intenciones que no comprendía. La figura era nebulosa, pero sus ojos destellaban una inteligencia maligna, como si supieran lo que Valeria había planeado. «Siempre está la decisión, Valeria. Un verdadero sacrificio para lograr la libertad». La sombra sonrió, y en sus ojos, Valeria vio destellos de lo que podría pasar. Un dilema se presentó ante ella: comprometerse y utilizar ese poder que brotaba, o permitir que sus amigos fueran tragados por la oscuridad. La presión sobre ella era intensa, la respiración se volvía cada vez más difícil. Entonces, mientras luchaba con sus pensamientos, su mente recordó las palabras de su abuela sobre el verdadero poder, la unión. Una chispa de esperanza y propósito iluminó su ser. Si bien había una elección dolorosa frente a ella, también había una oportunidad. «No serás quien elija mi destino», murió entre dientes. «Lo haré a mi manera». Con un último aliento, Valeria estampó su voluntad en la luz que la cubría, llamando a sus amigos, queriendo que cada uno sintiera ese poder que brotaba de su unidad. Pero en el instante que la luz parecía crecer, todo se tornó sombrío nuevamente. La figura se acercó, revelando su rostro en un destello de terror. Era un reflejo de Valeria misma, un espejo de lo que podía llegar a ser si sucumbía al miedo y la oscuridad. «Lo que has comenzado, no podrá ser detenido tan fácilmente», susurró la sombra, y el mundo pareció temblar inquieto. Y mientras Valeria enfrentaba su propia oscuridad, un nuevo eco resonó en su cabeza, una advertencia que la paralizó: ¿podría realmente salvar a sus amigos sin perderse a sí misma en el proceso? La respuesta se desvaneció en el aire, mientras el vacío se acercaba, robando su aliento, y en su corazón resonó una última pregunta: ¿quién era realmente la caza y quién la presa? La oscuridad parecía cobrar vida, como un monstruo al acecho, esperando el momento preciso para devorar a Valeria y a sus amigos. Las sombras se agitaban con un susurro creciente, un coro de voces ahogadas que le repetían que no había esperanza, que todo estaba perdido. Se sintió atrapada en una pesadilla de la que no podría despertar. Valeria miró a su alrededor, buscando alguna señal de sus amigos, y su mirada se detuvo en Diego. ¿Era realmente él quien se escondía detrás de esa sonrisa que helaba su sangre?
La confusión la abrumaba. Ella no podía aceptar que su amigo estuviera enloquecido por la oscuridad. Con un esfuerzo, trató de recordar su esencia, el chico que había conocido, y se preguntó, ¿dónde había quedado su amigo cariñoso y leal? Diego, gritó con todas sus fuerzas. Lucha contra esto. Déjanos salir. La mirada de Diego parpadeó por un momento, como si sus ojos recordaran a la persona que una vez fue. Pero, enseguida, la furia regresó, y esa había sido solo una chispa, un destello que se apagó rápidamente. Tú piensas que esto es una lucha, Valeria, pero lo que no sabes es que el verdadero poder reside en entregarse. Todos ustedes no son más que juguetes en un juego que ni siquiera comprenden. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Las palabras de Diego resonaban como un eco espantoso, una advertencia de lo que podría venir. Sin embargo, era momento de actuar, de no dejarse llevar por el abatimiento. La luz dentro de ella chisporroteó, y con cada latido de su corazón, le suplicaba que no se apagase. No, Diego. No puede ser así. Los ojos de Valeria brillaban con determinación. No te dejaré caerte. Juntos podemos luchar. Las sombras se convulsionaron, y, en su interior, Valeria sintió un cambio, como si la fuerza de la amistad pudiera iluminar ese lugar sombrío. Pero, ¿dónde estaban Luisa y Pablo? ¿Estaban bien? Con un movimiento brusco, Valeria extendió su mano, invocando la luz con toda su fuerza. Las sombras temblaron de rabia, y sintió la resistencia violenta al empujón de su poder. Justo cuando la luz comenzó a mostrarse intensa, el espacio que la rodeaba pareció hacer eco de su tormento, como si el mundo entero intentara desmoronarse a su alrededor. Y fue en ese momento que escuchó un susurro, un sonido que pareció atravesar la negrura y llegar a su corazón. Era la voz de Luisa. Valeria, la voz sonaba lejana y desgastada. Estamos aquí, por favor. El aliento de Valeria se cortó. Volvió a mirar hacia la oscuridad, desesperada, y una nueva sensación de propósito la invadió. Luisa. Pablo, llamó mientras la luz comenzaba a filtrarse entre las sombras. Siento que están cerca. Las figuras de sus amigos comenzaron a materializarse, con sus rostros demacrados pero la esencia de su ser brillando con una esperanza reprimida. Valeria, impulsada por sus caras familiares en medio de la penumbra, sintió que su luz resplandecía aún más intensamente. Sin previo aviso, la sombra que había tomado el rostro de Diego se abalanzó sobre ella, oscura y avasalladora. Su risa retumbó por toda la tienda, y la vuelvo a recordar esa risa que era la antesala del dolor. ¿Crees que puedes salvarlos?, susurro malicioso. Pero ellos te están atrapando. ¿Quién salvará a la salvadora? Valeria se estremeció y replegó su mano, sintiendo el poder de sus amigos junto a ella. Era un sentimiento abrumador, una unión que podría develar incluso a la oscuridad misma. Sin embargo, la lucha no había hecho más que comenzar. En una última súplica, decidió invocar el recuerdo de todas sus vivencias juntos, cada risa, cada lágrima. Los momentos compartidos con sus amigos fueron el ancla que necesitaba. Estamos juntos en esto. Dijo, y aferrándose a la conexión con ellos, la luz se encendió y se transformó en un haz brillante que proyectó lejos la sombra. Pero a medida que la luz repelía la oscuridad, la figura nebulosa de la sombra retrocedió. Y antes de desaparecer por completo, lanzó una advertencia final, profunda y penetrante, que se quedó marcada en la mente. De todos. ¿Realmente crees que la unión es suficiente? Espera y verás. El vacío se adueñó del aire, y las sombras comenzaron a retorcerse como serpientes, formando una especie de torbellino que amenazaba con tragarlos de nuevo. La incertidumbre se cernía sobre ellos, y, sin respuesta, un pánico renovado brotó en los corazones de Valeria y sus amigos. ¿Acaso era la luz de la unión suficiente para enfrentar lo que acechaba en la oscuridad? Mientras el torbellino giraba con fuerza, se dieron cuenta de que su tiempo se estaba agotando. La elección estaba más clara que nunca, pero la decisión, ahora, sería fatal. Con un grito, la oscuridad se arremolinó en torno a ellos, y Valeria se sintió atrapada en el túnel del terror que amenazaba con consumirlos. Nosotros podemos hacerlo, gritó Valeria. Pero los ecos de su voz se perdían entre el caos. Y así, de repente, todo se tornó en un silencio horrible y aterrador, mientras el torbellino oscilaba, y con él, la esperanza se desvanecía lentamente.
¿Podrían encontrar el camino de regreso, antes de que la oscuridad reclamara lo que tanto amaban? Esa pregunta quedó flotando en el aire, mientras todo se oscurecía y la sombra se abalanzaba sobre ellos. La oscuridad se lanzó sobre ellos, un manto pesado que aplastaba el aire a su alrededor. Valeria, en medio del torbellino de sombras, podía escuchar susurros que irradiaban terror, ecos de antiguas almas atrapadas, fuerzas que parecían burlarse de su lucha. Cada palabra resonaba en su cabeza, como un tambor infernal, apremiándola a ceder al miedo. No, gritó, apretando la mano de Luisa, que estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos en medio de la vorágine. No dejaremos que esto nos consuma. La luz que Valeria había invocado titiló, vacilante, pero se negó a extinguirse. La unión con sus amigos era su única esperanza, y aunque la oscuridad intentaba desgastar su voluntad, la esencia de su amistad permanecía firme, como un escudo luminoso. Sin embargo, ese escudo era frágil y la sombra lo sabía. De repente, la figura de Diego resurgió en el centro del torbellino, su rostro distorsionado, atrapado entre la luz y la penumbra. Miró a Valeria con ojos que eran un océano de desesperación y locura a la vez. El dilema se intensificó en el pecho de Valeria, la división entre el amigo que conocía y esta versión que había sido arrastrada a la oscuridad. Diego, exclamó, alzando su voz por encima del clamor de la anarquía. ¿Eres más fuerte que esto? Recuerda quién eres. Las sombras comenzaron a girar más rápido, como un vientre oscuro que giraba lejos de la luz. Valeria sintió la presión crecer en su pecho, sabía que debía tomar una decisión. La sombra había prometido una lucha sin fin. Juntos, gritó, aferrándose a su fe en sus amigos, en su fuerza. No somos juguetes, somos una familia. Pero el torbellino se erguía, como un ser vivo, buscando tragarlos. Valeria trató de mantener su enfoque, sintiendo a Luisa y a Pablo a su lado, luchando por mantenerse en pie. Sus rostros se esculpían en la incertidumbre, y Valeria podía sentir su pálido aliento, su temor. Entonces, un destello repentino hizo temblar el aire. Valeria miró hacia arriba y vio una grieta en la negrura, una luz abrasadora que se filtraba del cielo, prometiendo una salida. La herida en la oscuridad parecía la única esperanza, pero no era un camino seguro. La sombra, furiosa, se arremolinaba alrededor de ellos como un gigantesco dragón buscando devorar románticamente lo que quedaba de valor. Miren, gritó Pablo. ¡Ey! Es nuestra oportunidad. Sin pensarlo dos veces, Valeria asió la mano de Luisa y se lanzó hacia la luz, con Pablo y Diego detrás, bien sea la parte oculta de su amigo, bien sea el ser humano que una vez amaron. Más a medida que se acercaban, el torbellino se desató con una fuerza devastadora, arremetiendo contra ellos con tal ímpetu que casi los lanza de espaldas. No, aulló Valeria mientras el viento oscuro la envolvía. No puede ser el final. Sintió que algo la atraía, la voz de la sombra intentando seducirla, prometiéndole paz a cambio de su rendición. Pero en ese momento, recordó las risas, los secretos compartidos y la fuerza de su conexión. Giró violentamente su cabeza hacia Diego. Recuerda, imploró. Lucha por nosotros. El rostro de Diego mostró una lucha interna real, y su mirada vacilante fue un destello de luz en medio de la penumbra. Pero antes de que pudiera contestar, la sombra lo absorbió aún más, como si supiera que el corazón de Valeria latía con fuerza, confiando en que él podía regresar. La esperanza se arremolinaba alrededor de ellos, una lucha entre el amor y la desesperación. La grieta de luz se acercaba lentamente, pero la oscuridad retaliaba. Valeria podía sentir que estaban a punto de ser consumidos de nuevo, y el pánico se apoderó de ella. Juntos, ahora, gritó con todas sus fuerzas, y apretó las manos con sus amigos. El torbellino se intensificó, y Valeria cerró los ojos con todas sus fuerzas y lanzó su último grito. Mientras una explosión de luz los envolvía, fue como si el tiempo se detuviera. Todo se convirtió en un silencio atronador, el eco de sus corazones latiendo al unísono. Pero cuando abrió los ojos, Valeria ya no estaba segura de dónde se encontraba. La luz que había invocado no fue lo que esperaba. El aire era denso, y el paisaje a su alrededor cambió a un terreno sombrío y turbio, un eco del otro mundo. Las sombras aún acechaban, pero no se movían. Todo estaba quieto, y ese silencio era aún más aterrador. Valeria miró a sus amigos, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Diego estaba de pie,
calmo pero evidenciando una angustiosa lucha interna. Sus ojos no reflejaban la luz que una vez tuvieron. ¿Dónde estamos?, susurró Luisa, y su voz temblaba, cargada de miedo. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Algo más acechaba en la penumbra. Junto a ellos, gestos y murmullos hicieron eco en la distancia, y Valeria, sumida en la confusión, comprendió que esto era solo el principio de un horror inimaginable. La risa lejana resonó una vez más, y un escalofrío helado recorrió su cuerpo. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora?, preguntó, sintiendo que todas las miradas a su alrededor emanaban desesperación. Antes de que alguien pudiera responder, un murmullo inidentificable se alzó entre los ecos oscuros. La sombra había regresado, más fuerte que nunca, y Valeria se sintió en el centro de un nuevo juego macabro. Bienvenidos al verdadero horror. Las sombras reverberaron, y Valeria comprendió que el verdadero terror apenas comenzaba. Valeria sintió que su sangre se helaba. Las sombras se movían a su alrededor como serpientes, aproximándose con un danzón hipnótico. Ruidos sibilantes emergían de la oscuridad, como si las almas atormentadas estuvieran riéndose de su confusión. Se preguntaba si había sido un error buscar la luz, si esa elección los había llevado a este lugar aún más aterrador. No estamos solos, murmuró Pablo, su voz quebrándose. Valeria buscó a su alrededor, y efectivamente, las sombras con formas humanas se delineaban, sus ojos vacíos resplandecían en la bruma. Era una escena macabra, como un espectáculo de un teatro de horrores, donde los actores se mantenían fijos en su papel de seres perdidos entre la penumbra. Entre ellos, Diego se mantenía parado, la expresión de su rostro vacilante lo traicionaba. Diego, lucha contra esto, suplicó Valeria, intentando llegar a la esencia de su amigo. Pero la sombra ya había trazado su camino en él. ¿Qué has hecho?, preguntó Diego, su voz resonando fría y distante. ¿Por qué estamos aquí? Valeria frunció el ceño. Era un ecosistema de miedo que se retroalimentaba, y su amigo parecía ser la presa. El susurro de la sombra se hizo más fuerte, tentador, prometiéndole revelaciones que podrían cambiarlo todo. La oscuridad mostraba cosas que Valeria no estaba lista para enfrentar. No escuches lo que dicen, avisó Luisa, aferrándose al brazo de Valeria. Son mentiras, ¿verdad? Solo quieren separarnos. Pero las sombras continuaron hablando, inundando el aire con secretos ocultos y promesas venenosas. La luz que antes había brillado en su interior se estaba desvaneciendo, a medida que la desesperación les envolvía. Cada palabra susurrada era un hilo que les unía a la locura, acercándolos más al abismo. Míralos, gritó Pablo, aquí un adicto al pánico, e indicaba a las sombras que se movían más cerca. Ellos están más muertos que nosotros. Valeria sintió una ola de pánico. La idea de convertirse en una sombra más la aterró. La atmósfera parecía engullirlos, y la amenaza de ser absorbidos por aquel aire gélido era aterradora. No, susurró, aferrándose a la mano de Luisa con fuerza, como un último intento de mantener su humanidad. No vamos a quedarnos aquí. Necesitamos encontrar el camino de regreso. Las sombras comenzaron a fusionarse en torno a ellos, sus rostros llenos de agonía se desdibujaron, dando paso a figuras sin forma, monstruos amorfos que retorcían sus cuerpos en un vaivén al unísono en el que emanaban ecos del más profundo dolor. Las puertas están cerradas para los vivos, dijo una voz cavernosa, surgida de las sombras. Ustedes son parte de nosotros ahora. Las palabras se impregnaron en el aire frío como un ancla, y Valeria sintió como su aliento se cortaba. Una mezcla de confusión y determinación se apoderó de ella. Sabía que solo una elección podía romper el hechizo. Lucharemos, gritó, más fuerte que antes. No seremos parte de su oscuridad. Con la voz resonando en la oscuridad, Valeria se impulsó hacia adelante, arrastrando a sus amigos con ella. Pero la tormenta de sombras estaban listas para devorarlos. La presión de la desesperanza aumentaba, casi a niveles explosivos, y Valeria, en un último acto de valentía, cerró los ojos. No para rendirse, sino para conseguir que la luz dentro de ella resplandeciera aún más. Un estallido de energía se sintió surgiendo de su interior, un destello de esperanza que iluminó momentáneamente su entorno. Las sombras se tornaron vacilantes, como si temieran esa luz que resonaba en su ser. Pero en ese instante de luminiscencia, las sombras se dividieron, y una figura apareció ante ellos.
Era una mujer hermosa de mirada profunda y oscura, con una aura majestuosa que parecía llenar el espacio. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no prometía nada bueno. Así que ha llegado un nuevo destello, dijo con un tono suave, pero cargado de malevolencia. ¿Te atreverás a desafiarme, Valeria? Valeria sintió que su corazón latía con furia, pero también alarmada. La figura era un reflejo de todo lo que temía. La sombra que una vez intentaron superar ahora se encarnaba ante ellos, dando un rostro a sus pesadillas. Esto apenas comienza, susurró la figura, y una corriente de terror inundó a Valeria y sus amigos. El verdadero juego de sombras y luces recién se inicia. La oscuridad vibró a su alrededor, atrapándolos en una danza cuyo fin nadie podía prever. Y mientras la figura desaparecía en una risa, Valeria supo que no solo su vida estaba en juego, sino también el secreto que, si se revelaba, cambiaría todo para siempre. La luz comenzó a destellar a su alrededor, un destello que había superado las sombras. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, un tambor de esperanza en medio del caos. Recordó las caras de sus amigos, de las personas que se habían perdido y juró que no permitiría que sus rostros se desvanecieran en la oscura indiferencia que las sombras ofrecían. No nos someteremos, gritó Valeria, su voz reverberando en el aire pesado, como una chispa encendida en un barril de pólvora. Las sombras titubearon, dudando ante la creciente determinación que emanaba de ella. La figura en la que se había convertido Diego parecía vacilar también. A medida que la luz se intensificaba, la oscuridad que lo envolvía se tornaba más débil. Valeria extendió su mano hacia él, buscando ese resto de amigo que sabía que todavía estaba allí, atrapado en un torbellino de miedo. Recuerda quién eres, Diego, recuerda lo que somos. En un instante, los ojos de Diego parpadearon y una chispa de lucidez iluminó su expresión. La sombra que le acechaba se retorció, como si estuviera siendo empujada hacia atrás. Diego hizo un movimiento, como si intentara liberarse del abrazo mortal que lo aprisionaba. Valeria, dijo, y su voz se quebró. No dejes que esto te consuma. La conexión se transformó en una red de luz, entrelazando a los cuatro. Valeria apretó la mano de Luisa y Pablo con fuerza, sintiendo como esa pequeña acción se convertía en un faro que empujaba a las sombras cada vez más lejos. Juntos, gritó Pablo. Nunca dejes de luchar. Las sombras comenzaron a chillar, sus ecos resonando con angustia. Cada chillido era como un grito de desesperación, un aviso de que el poder de la luz estaba sobre ellos, perforando el lado oscuro que habían invocado. Valeria sintió que la energía florecía en su interior, como si todo lo que había vivido, todo el dolor, la angustia, y la unidad se multiplicaran en un estallido de claridad. Recuperemos nuestro barrio, gritó Valeria, uniendo sus voces a la de sus amigos. Las sombras comenzaron a desvanecerse, vacilando ante la fuerza que se formaba entre ellos. Valeria sintió que cada una de sus risas, recuerdos y sueños pasaban a ser calor, un calor que abrazaba la oscuridad. Pero la figura que la había retado aún no se rendía, esa presencia ominosa que había murmurado, seguía al acecho. Valeria llevó su mirada hacia adelante, enfocándose en la grieta de luz que parecía ofrecer una salida. Había que correr, había que vencer el miedo que la paralizaba. Adelante, ahora, ordenó Luisa, llenando a los demás de impulso. Con determinación, los cuatro se lanzaron hacia la luz, vislumbrando un pasillo que se abría ante ellos. El camino que llevaban era incierto pero estaba lleno de la promesa de un nuevo amanecer. Las sombras intentaban aferrarse a ellos, pero la luz se volvía más intensa con cada paso, como si estuvieran dejando atrás la oscuridad. Mientras cruzaban el umbral, la risa de la figura oscura retumbó tras ellos, resonando como un eco lejano que advertía que nunca podrían escapar del todo. Pero Valeria no estaba preocupada por eso. Sabía que la oscuridad siempre estaría presente, acechando, pero también había luz en ellos, en la unión que habían creado. De pronto, se encontraron en la calle de su barrio, la alborada comenzaba a iluminar las casas, los murmullos del vecindario avanzaban como un eco de la vida que antes había estado ausente. Valeria miró a su alrededor, las lágrimas de alivio brotaban sin aviso. Los amigos se miraron y supieron que habían ganado una batalla, pero la guerra no había terminado. Ese barrio necesita un cambio, dijo Pablo, mientras la comunidad empezaba a despertar. Y seremos nosotros quienes lo haremos, añadió Luisa, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Diego asintió, su espíritu recuperaba el brillo que había perdido en la oscuridad.
Juntos, se prometieron nunca dejar que el miedo dominara su vida. Sabían que enfrentar la oscuridad requeriría valentía, pero habían descubierto el verdadero significado de la luz, la fortaleza que provenía de la unidad. Volveremos para aquellos que no lograron salir, prometió Valeria, sintiendo el compromiso en su pecho. En ese instante, mientras el sol ardía en el horizonte, los 4 amigos se tomaron de las manos, listos para enfrentar lo que el futuro les deparaba. La lucha había sido difícil, pero ahora tenían el poder en sus manos. Los ecos de las sombras seguían resonando en sus mentes, pero lo más importante era que estaban juntos, y en ese momento, eso era suficiente. La luz se convirtió en su estandarte, y con esa promesa de unidad, Valeria comprendió que el verdadero horror había sido solo el inicio, pero también era el camino hacia la esperanza, la libertad y la lucha por las almas que aún esperaban. El futuro era incierto, pero sus corazones estaban alineados, dispuestos a enfrentar cualquier sombra que se atreviera a cruzarse en su camino una vez más. Y la comunidad, despertando con nuevas fuerzas, cobraría vida nuevamente. Vale la pena luchar por un nuevo amanecer. Y así, con la luz del sol abrazándolos, dieron un paso hacia adelante, listos para hacer de su barrio un lugar donde la luz brillara sin miedo ni sombras. No estaban solos. Y pronto, se darían cuenta de que la historia de la oscuridad y la luz era la historia de todos ellos, y cada día era una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Esto era solo el comienzo. Pero la batalla por la fe, la amistad y la luz ya había sido ganada. Valeria y sus amigos estaban listos para darle un nuevo sentido a sus vidas. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegúrate de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de estar a la vanguardia. No esperes ni un segundo más para compartir. ¡Hazlo ya!